fuego. Adore su nombre. Ven y purifícame. Poderoso es nuestro Dios. Llama de fuego. Poderoso es nuestro Dios. Ven y purifícame. Abra su Biblia conmigo así de pie en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: no apaguéis al Espíritu. Vamos a leerlo nuevamente. No apaguéis al Espíritu. Esta es una palabra, puede tomar su asiento. Es una palabra que abarca uno de los versículos más cortos registrados en la palabra de Dios, pero es uno de los versículos que encierra una gran verdad. Encierra un principio doctrinal fundamental para estos tiempos que estamos viviendo. Quizás uno de los más pequeños, pero es uno del que más nos advierte. Es uno de los que más nos enciende los sentidos de alarma. Es uno de los que más nos activa y nos despierta si estamos dormidos, y nos dice la palabra a través del apóstol: no apaguéis al Espíritu Santo. Iglesia, si hay algo que se sigue moviendo es al Espíritu de Dios. Si hay algo que no se ha cortado en el mover es el Espíritu Santo de Dios. Pero hay algo en el ser humano muy peligroso que puede apagar el mover del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que tenemos control sobre él? De ninguna manera. Pero podemos afectar el mover del Espíritu dependiendo de nuestra actitud, de nuestra fe y de lo que estemos nosotros esperando en Dios. Hoy en día una de las cosas que más se ve afectada es el mover del Espíritu Santo. Y el principio doctrinal que nos enseña este pasaje es que la iglesia necesita al Espíritu Santo para ser arrebatada. De lo contrario, la iglesia se queda en el arrebatamiento. Sin el Espíritu Santo, la iglesia de Dios no puede ser levantada para encontrarse con Jesucristo en las nubes. Por esta razón el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no apaguen al Espíritu Santo de Dios. Porque en el momento en que el Espíritu Santo se apaga en ti, se apaga tu salvación. En el momento en que el Espíritu Santo detiene la obra en ti, se apaga el sello del Espíritu Santo con el cual has sido marcado para que puedas ser salvo. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. El Espíritu Santo es un sello en ti que te da garantía de que eres salvo. El que tiene el sello del Espíritu Santo de Dios en su vida tiene la garantía de la salvación. Cuando el ángel de Jehová venga a levantar la iglesia de Dios en el arrebatamiento, se verá como señal a aquellos que tengan al Espíritu Santo. Y dice la palabra en Mateo capítulo 24: el uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos moliendo, una será tomada y otra será dejada, porque será señal para el ángel de Jehová aquel que posea la marca del Espíritu de Dios. Y si algo el ángel de Jehová observará, son aquellos que son sellados por el Espíritu Santo. Y cuando analizamos el contexto en el cual Pablo está utilizando esta frase y dice: no apaguen al Espíritu, lo utiliza para los tiempos finales. Si usted se fija ahí, finalizando el capítulo 4, empezando el 5, en el verso 13 dice: la venida del Señor.
Una de las cosas que más se está viendo afectada en los últimos tiempos, yo no estoy hablando de algo que ocurrió hace millones de años, estoy hablando de lo que se profetizó para estos días, y es que el Espíritu Santo sería apagado en muchos corazones. Y mucha gente está pensando que esto no va a ocurrir, pero está ocurriendo, y sutilmente, encubiertamente está empezando a suceder. La carta de segunda de Pedro en el capítulo 2 dice que vendrán falsos profetas y maestros en los últimos tiempos e introducirán encubiertamente las mentiras y engañarán. ¿Usted cree que se nos va a meter abruptamente y se nos va a decir de golpe que los cristianos tienen que callarse, que no pueden adorar, que no pueden cantar? Esto empieza a meterse sutilmente, esto empieza a meterse poco a poco. Usted ahorita tiene la mascarilla en la cara, después tendrá algo que le sujete las manos, después tendrá algo que le sujete los pies, pero ahí poco a poco empezará el enemigo a introducirse en la iglesia hasta que el Espíritu Santo empieza a apagarse. Por eso el apóstol aconseja y le dice que en los últimos tiempos no apaguen al Espíritu, porque vendrá una opresión física, una opresión de la ley tremenda para la iglesia, una persecución cual no ha habido jamás. Porque en aquellos tiempos la iglesia era perseguida deliberadamente, ahora será sutilmente. Antes se manifestaban y decían públicamente: vamos en contra de los cristianos. Ahora lo harán sutilmente, engañarán, y tienen que estar despiertos en el Espíritu. La iglesia tiene que estar despierta en el Espíritu y no dormirse, porque esto servirá para que ustedes sean salvos el día de la redención. Les estoy diciendo, y este mensaje es un mensaje doctrinal que he traído en esta mañana. La iglesia necesita no apagar al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe una cosa? Que el mismo Espíritu Santo afirma que en los últimos tiempos lo van a reemplazar a Él. En los últimos tiempos el Espíritu Santo será reemplazado, y esto lo dice el Espíritu mismo, no lo dice a través de nadie, es el mismo Espíritu Santo hablando. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice la palabra de Dios. A ver si su Biblia dice lo mismo que la mía. Pero el Espíritu dice claramente, ¿estamos en lo correcto? Así dice. ¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo dice claramente, no es algo confuso, no es algo que está en tela de duda, que hay que examinarlo con teología. Es algo que está claro. En los postreros tiempos apostatarán la fe y escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Seré reemplazado, dice el Espíritu Santo, en los postreros días por doctrinas demoníacas. Seré reemplazado porque la gente querrá oír a demonios y espíritus engañadores y no mi palabra. Y esto no salió del apóstol, esto salió del Espíritu Santo al decírselo a la iglesia, advertir a la iglesia: tengan cuidado, porque me van a reemplazar por la ley, me van a reemplazar por palabras humanas. En los últimos tiempos seré reemplazado. Despierta, iglesia, porque no podéis apagar al Espíritu con el cual fuiste sellado. No se puede apagar. Así que hay una advertencia clara de parte del mismo Dios para que nos cuidemos en los últimos tiempos. Y es que debemos de sujetarnos, mi amado hermano, primeramente al Espíritu Santo y no a los hombres. Iglesia, le estoy hablando lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. Dice la palabra que Cristo Jesús se sujetó al Padre en ejemplo. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 27
al 28. Dice la palabra: porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La palabra dice que el mismo Jesucristo se sujetó a Dios, al que le entregó todas las cosas, y por esta razón se le fueron dadas, porque hubo sujeción. Y más adelante en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, el apóstol sigue desmenuzando este orden de sujeción, y dice allá en el verso 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál es la grandeza del poder de Dios? El Espíritu Santo. Esa es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El poder y la operación en la que opera Jesucristo es a través del Espíritu Santo de Dios. Y oiga lo que dice Efesios: la cual operó en Cristo. ¿Qué operó en Cristo? El Espíritu Santo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. ¿Sabía usted que Jesucristo no resucitó solo de la tumba? Porque no tenía él el poder para resucitar solo de la tumba. Romanos capítulo 8 versículo 11 dice la palabra: el Espíritu Santo resucitó a Cristo de entre los muertos. Alguien llamado Espíritu Santo tiene el poder para resucitar a un Cristo vivo. Tiene poder para resucitarte a ti y a mí también. Por esa razón la Biblia nos habla de no apagar ni de contristar al Espíritu Santo, porque Él mismo tuvo el poder de sentar a Cristo en los lugares celestiales, de sentarlo a la diestra del Padre. Y vea lo que sigue diciendo Efesios: sobre todo principado lo colocó, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, otra vez utiliza la palabra someter y sujetar, todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Espíritu Santo colocó como cabeza del cuerpo a Jesucristo sobre la iglesia. Él es el que dio el poder, y dice la palabra: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mientras el Padre y el Hijo ordenaban, el Espíritu Santo con su poder hacía posible las cosas. Por esa razón, iglesia, cuando Jesús asciende a los cielos, Él dice: yo me voy, porque a donde yo voy ustedes no pueden estar. Pero no quedan solos, les enviaré a un consolador, les enviaré a alguien que les guiará a toda verdad. En los últimos tiempos les enseñará palabra no humana, sino divina, directamente del cielo, para que la iglesia no se detenga. La importancia del Espíritu Santo. A Él es que la iglesia debe de sujetarse mientras estemos acá en tierra. Porque nadie, dice la palabra, ha podido ver a Dios jamás, hasta que no tengamos un cuerpo glorificado, resucitado. Podremos verle en su santidad tal cual es. Por esa razón, iglesia, ¿cuánto tiempo tú inviertes en escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo tú inviertes? ¿Sabe? La gente se emociona porque viene el predicador, porque viene el profeta tal, porque viene el evangelista tal, porque ahí está la unción. ¿Por qué no se emocionan igual a sí mismos en la intimidad, en la presencia? Porque el mismo espíritu que le habla a ese evangelista es el que te habla a ti también, es el que te inquieta a ti también. No hay otro, es uno, solo un Dios hay. Iglesia, ese espíritu quiere avivar la iglesia hoy. Tal vez usted está escuchando esta palabra y usted dice: bueno,
quizá no comprendo, no entiendo. Es necesario meterse en la palabra para poder entender al Espíritu Santo. Este es el motor que enciende el Espíritu de Dios. La palabra es el motor que enciende al Espíritu Santo. Usted siente que está apagado espiritualmente, métase a la palabra y verá cómo se va a encender espiritualmente. Si hemos descuidado la palabra, por esa razón no comprendemos. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no comprenden mis palabras ni las entienden, porque no han recibido la verdad. Hay cosas que apagan al Espíritu Santo, y una de ellas es menospreciar a los siervos de Dios. ¿Y por qué hablo esto? Y es porque el contexto en Tesalonicenses, en el pasaje que estamos leyendo, el apóstol nos habla acerca de esto. Dice el verso 12, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y les amonestan, y que les tengan en mucha estima, amor por causa de su obra, tengan paz entre ustedes. Una de las cosas que en los últimos tiempos se ve y se escucha es el desprecio hacia los hombres y mujeres de Dios. Ahora sí están viendo y la están sintiendo fea, dicen algunos, con esto de la pandemia. Esos muertos de hambre, esos ladrones, esos pidediezmos, esos de todo lo que le puedan decir a los siervos de Dios. Eso ahora, cuanto más se escucha esto. Y la palabra dice: no los tengan en menos, sino que aprecienlos, ténganlos en mucha estima. Esto apaga al Espíritu Santo de Dios. Les comentaba en la mañana acerca de que hace poco tuvimos el lamentable fallecimiento del pastor William, el pastor de Caimital, y murió a causa de la enfermedad que ha atacado mundialmente. Y he escuchado muchos rumores acerca de que fue imprudencia. Si no hubiera hecho lo que hizo, no se hubiera contagiado esto y lo otro. Pero sabe, nadie sabe ni puede comprender el amor que tiene un pastor por sus ovejas. La parábola del buen pastor dice: el buen pastor, si una oveja se le pierde, deja las 99 y va por la que se perdió. No importa si es lluvia, si es sol, si es invierno o es verano, deja las que están seguras y va a rescatar la que se perdió. El pastor arriesga su integridad física por su iglesia muchas veces, orando de madrugada, pasando tiempos de ayuno, pasando tiempos difíciles, para poder estar con un mensaje a tiempo y poder llevar la palabra de Dios para que la iglesia siga creciendo espiritualmente. Pero estamos menospreciando este trabajo, y esto está apagando al Espíritu Santo de Dios. En uno de los mensajes anteriores del pastor Benjamín, él decía que el Espíritu Santo trae revelación a los que predican. Y esta palabra me llenaba mucho y me confortaba, porque desde que empezó la pandemia tengo ya 7 meses de estar predicando todos los fines de semana, todos los sábados, tratando de hacer una publicidad, algo para que la gente vea que ahí vamos a estar. No todos se conectan y uno espera que la gente de su iglesia esté ahí, que sus ovejas estén ahí, porque es el principal motivo por el que uno lo hace. No para que lo vean, no para que le den publicidad, sino para que la iglesia no deje de ser edificada. Y estas cosas me llevaban a esa palabra que dice: Él da pan al que come y da semilla al que siembra. Aquella persona que necesita comer recibirá pan, y aquel que necesita sembrar recibirá alimento. Y durante 7 meses he llegado a momentos en mi vida donde me siento y le digo: Dios, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? Dame palabras, Señor, porque no sé quizá qué decir o qué mensaje preparar. Y el Espíritu Santo siempre trae revelación.
Él siempre trae una palabra porque Él está vivo. Muchos estamos contentos con todo lo que se está moviendo y todo lo que se hace, y estamos más descansaditos los demás líderes. Nada más los pastores son los que se están agitando y los ministros de alabanza. Pero vea lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 14. Les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. ¿Sabe usted lo que es amonestar? Significa darle una advertencia a alguien antes de que venga un castigo. Amonesten a los ociosos. En los últimos tiempos habrá mucho cristiano ocioso, mucho cristiano que no quiere trabajar. Yo le pregunto, y en la mañana le decía y lo vuelvo a decir: ¿dónde están los maestros de escuela dominical acá? ¿Dónde están para que llamen a los alumnos? Los veo muy contentos, les decía a todos los que están aquí sentados. ¿Se ha fijado usted que casi no hay niños? ¿Se ha fijado usted que no hay casi? Gloria a Dios por los que están. Porque los que antes estresaban por el chiquillo que lloraba o que gritaba, deben de estar brincando de alegría. Pero no están hoy. Y son los más afectados junto con los adultos mayores de no poder estar dentro de la casa de Dios. Usted dice, pero ¿qué importa? Lo vemos allá, aquí el otro. La palabra dice en Primera de Corintios que el pueblo se reúne para la edificación. La iglesia que está en el Espíritu Santo se reúne para edificación. Yo necesito la exhortación de mis hermanos, necesito el ánimo de mis hermanos, necesito el aliento de mis hermanos. Es necesario esto. Qué lindo que es escuchar ese llanto, amén. Ese grito, esa exclamación. ¿Quién sabe lo que está diciendo? Amén. Pero yo quisiera que mis hijos también estuvieran acá. Ajá, maestras de escuela dominical dirán, usted es pastor, edúquelo usted. Y el que viene llegando, que la familia que apenas estaba fundando en Dios, que ni siquiera sabe dónde queda Génesis, ¿quién lo llamó para ver cómo están esos chiquillos? Amonesten a los que dicen ahora que trabajen ellos. Nosotros los vemos por Facebook Live. Amonesten a los que están ociosos, porque no es tiempo de descansar, iglesia. Si antes de pandemia había trabajo, ahora hay doble trabajo. Hay más que hacer, iglesia. No te detengas. Hay gente que está ocupando oír la palabra de Dios. Tu llamada, tu mensaje, tu WhatsApp, tu Zoom, tu Facebook. Hay gente que la está esperando. A veces hago transmisiones los sábados y nada más veo a Yami, a Alice, a la hermana Esther, y gloria a Dios por ellas. Amén. Que siempre se manifiestan. Y ¿dónde estarán los jóvenes? ¿Qué se hicieron? ¿Los tragó la tierra? Es necesario, iglesia, que no dejemos de trabajar. Amonesten a los ociosos. ¿Sabe que cuando Gedeón iba a pelear contra los amonitas, tenía más o menos alrededor de 20.000 hombres? Y el Señor empezó a hacer una zaranda porque era mucha gente, y le dijo a Gedeón: Gedeón, esta gente es mucha y van a ir a la batalla y van a ganar, y van a creer que ganaron por la cantidad de gente y por su fuerza. Necesito que sean menos. El Señor le estaba diciendo a Gedeón: ya la batalla está ganada, la victoria está dada. Así que no importa si van 2 o 3, yo lo que quiero es que la gloria sea mía y no del hombre. Así que voy a mandar gente que quiera trabajar, le dijo el Señor. Necesito que los lleves al estanque. Y aquel que se doble en sus rodillas para tomar agua, póngamelo aparte. Y aquel que tome alguna posición de guerra,
y agarre el agua con su mano y la lleve a su boca y la lama como el perro, también póngalo aparte. Y vea la batalla con los que agarren el agua con su mano y la lleven a su boca. Con eso ve. Y el número de los que lo hicieron fueron 300 hombres. ¿Sabe qué significa esto? Que no todo el mundo está por la batalla espiritual. No todo el mundo está por luchar. No todo el mundo está por jalar la carreta. Habemos pastores y músicos jalando la carreta de la iglesia, mientras otros van montados nada más paseando. Es necesario que toda la iglesia se baje y empuje esta carreta. Hay que llevarla a puerto seguro. No es de uno el trabajo, es de toda la iglesia. Es de toda la iglesia. No es tiempo de estar ocioso, es tiempo de trabajar. Así que el Espíritu Santo habla y hace exhortación en los últimos tiempos a esto. Y también dice la palabra de Dios que hay mucho que hacer. Los límites del poder de Dios no son ninguno. Él no tiene límites. El único que limita al Espíritu Santo es usted o soy yo. Y hay una palabra que en este último momento se ha movido, que ayer la aclaraba y hoy me gustaría también aclararla, porque es una mala interpretación bíblica que nos lleva a caer en una falsa doctrina, en una herejía. Y quiero que abra su Biblia conmigo en Primera de Corintios, en el capítulo 14, en el verso 32. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Dice la palabra: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Últimamente la gente dice: y el espíritu está sujeto al profeta. Y lo hacen con la intención de que si usted siente algo del espíritu, hermano, quédese ahí tranquilo, porque la ley dice que no. Si usted siente algo del espíritu, quédese ahí tranquilo, porque el gobierno dice que no. Así que por esa razón amarramos al Espíritu Santo y lo apagamos. Mientras empezó el mover y la adoración en este lugar, el Espíritu Santo de Dios me movía a orar por una pareja que está ahí. ¿Sabe qué pienso yo de eso? Lo puedo llevar a usted a Hechos capítulo 4 y a Hechos capítulo 5, donde Pedro y Juan, en el versículo empezando por el 2 o el 3, dice: llenos del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 4 de Hechos, Pedro, lleno del Espíritu, no lleno de nada otra cosa, del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes, le dijo a la gente que dirigía el pueblo y la ley: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y usted dice: Alan, pero ¿qué es lo que está hablando usted? No se compara con lo que está pasando, con las leyes que se han dicho. Y con todo esto que está sucediendo a nivel nacional, ¿cuántos han visto y se han dado cuenta de las huelgas que han habido en Costa Rica? Cómo la gente se está manifestando y tirándose a la calle. Algunos con actos de violencia que no son justificadas. Pero estoy seguro que si les pregunto a ustedes si la lucha principal es correcta, usted me dirá que sí. Porque estamos cansados ya de tanto impuesto, de tanta exprimidera. ¿Qué más nos quieren quitar? Ya dice el Señor: si les piden la túnica, dásela, ya se la dimos también. Y nos quieren quitar hasta el pellejo, pastor. Y por eso la gente se manifiesta. ¿Sabe por qué? Porque aunque el proyecto y la ley se estableció, el pueblo tiene algo que se llama sabiduría y sabe que aunque esté escrito en la ley de Costa Rica, saben que no van a apoyar lo que es incorrecto y jamás pondrán por primero a un país antes que a sus hijos. Jamás pondrán el estómago de un diputado antes que el estómago de sus hijos.
Si así defendemos el país y lo terrenal, ¿por qué no se levanta gente cuando dicen cosas en contra de la palabra, que defiendan el evangelio y que digan: yo no voy con esa ley? Primero obedezco a Dios antes que a los hombres. No necesitamos hacer bloqueos, no necesitamos quemar llantas ni tirar piedras. Necesitamos doblar rodillas. Con la oración y con la alabanza, cuando Pedro estaba encarcelado con Silas, injustamente se quebrantaron cadenas, iglesia, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando Sansón estaba encadenado, clamó a Jehová y el Espíritu descendió sobre él. En medio de su pecado fue perdonado, justificado, y Jehová glorificó la vida de Sansón antes de morir. Por el poder del Espíritu Santo de Dios, Jesucristo se acercaba al leproso y le decía: eres sano, vete en paz. No lo menospreciaba, no se alejaba de él, no corría de él, no decía: no, la ley me prohíbe, tú eres inmundo, la ley dice que tienes que estar en un campo allá aparte, diferente. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo te me acercas? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Jesús no decía eso. Daba el ejemplo de mi hermana Yami para glorificar el nombre de Dios, porque ella me compartió su testimonio. Ella me decía: Alan, el esposo de ella tenía COVID y ni yo ni mi hija nos dio nada. Estamos, para la gloria de Dios, en victoria. Y gente que ha padecido, como Vero, que hoy la veo acá, han salido victoriosos también, y su esposo. Y esto es la gloria de Dios manifestándose. Y cuando Yami nos contaba que su esposo había salido positivo, yo me acordaba, porque yo, cuando venimos a los ensayos y todas estas cosas que hacemos, cuando salimos, ofrezco mi carro para llevarla a ella y a su hija también a la casa. ¿Y usted cree que yo andaba con miedo ahí? ¿Que tuve contacto con ellas? ¿Que me va a dar COVID? ¿Que voy a andar asustado? No, Señor. A mí esto no me preocupa. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Si muero, muero para Él. Y si vivo, vivo para Él. ¿Por qué voy a andar con miedo y preocupado? Yo ando en la obra, y mientras ande en la obra, mi Dios me guardará, mi Dios me suplirá, porque estoy bajo la sombra del Altísimo. Por un lado vendrán contra mí, mas por 7 huirán. Él es el que respalda mi vida. Andamos jugando, iglesia. No andamos con miedo. ¿Cuántos tienen temor de darle un abrazo a la hermana? Vino ayer al ensayo, el viernes al ensayo. Vamos para la casa. No, iglesia, no le estoy diciendo a usted que haga, que sea imprudente. No le estoy diciendo a usted que haga loco. Le estoy diciendo a la iglesia que si usted siente que está dudando o algo así, usted necesita el Espíritu Santo. Porque solo la iglesia que camine por el Espíritu Santo y que no apague al Espíritu Santo va a entender cuando sea el Espíritu Santo que le diga: acércate, aléjate, muévete, detente. Cuando escuchen la voz, como cuando Pablo le dijeron: no vayas a Asia. Cuando el Espíritu le habló a Felipe y le dijo: es necesario que vayas al desierto a hablarle a un etíope. Hay gente que va a escuchar la voz de Dios. Hay gente que va a escuchar la voz de Dios. Y ahí veremos el respaldo de su mano. Quebrantó la ley, sí, pero hay un milagro. Jesús le dijo a los fariseos y a los que lo acusaban: sí, yo sané en el día de reposo, pero vean, sané. No quebranté la ley por quebrantarla, hice un milagro.
La gente tiene que entenderlo, tiene que comprenderlo. El espíritu no está sujeto a la ley. La palabra de Dios dice: si por la ley ustedes viven, por la ley serán juzgados. Mas si por la gracia que ustedes han sido renovados, por la gracia serán justificados. El pasaje que leímos dice: los espíritus sujetos a los profetas. El espíritu propio, dice la palabra, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Si usted puede sujetarse a usted mismo, sujétese más bien. Pero nadie sujeta al Espíritu Santo de Dios. Nadie lo sujeta. Él no está atado de manos ni de pies. Él está vivo, iglesia. Y yo creo que mi Dios sigue hablando hoy. Vienen tiempos maravillosos. Ese tapabocas que usted tiene pronto se lo va a quitar. Ya no me va a poder sacar la lengua cuando algo no le guste. Amén. Le leí la mente, ¿verdad? De alguno ya me la sacó. Pero pronto estaremos glorificando a Dios. Y esto nos enseña, iglesia, que nada puede apagar al Espíritu Santo. El apóstol habla para estos tiempos y él dice: si alguno habla en lenguas y no hay intérprete, hable 2 o 3 palabras. Vea cómo se apega la palabra a estos tiempos de pandemia. Pero dice: nadie detenga el hablar en lenguas. Nadie detenga el hablar en lenguas dentro de la iglesia. Nadie. Cuando es el Espíritu el que se mueve. Ojo, es que la iglesia tiene que moverse espiritualmente. Y si ocupa, anhelen más, dice la palabra, el don de profecía. La iglesia es necesario que se edifique. Y yo en la mañana les decía, recordaba cultos acá, cuando el Espíritu Santo caía y empezaban a profetizar y a hablar en lenguas. Yo no estoy hablando mentira. Aquí ocurrían esas cosas, ¿verdad, mi hermano José Ángel? ¿Y por qué ahora ya no van a ocurrir? Porque la ley dice que no. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Si por la ley ya aquí no hay manifestaciones del Espíritu, qué peligroso. Estamos viviendo bajo la ley. Si por la ley aquí ya nadie habla en lenguas en el Espíritu, qué peligroso. Estamos viviendo bajo la ley. Levante la mano, hermano. Tengo una palabra de parte de Dios. Dios habló. Vamos a escuchar. Examínenlo todo, dice la Biblia. Retengan lo bueno. La iglesia se reúne para edificación. Si no, para esa gracia nos quedamos en casa. Para eso usted viene acá, para ser edificado. Juan capítulo 4 verso 24 dice: porque Dios es espíritu. Y las 2 palabras están en mayúscula, refiriéndose a que las 2 entidades son divinas e igualmente poderosas. Quiere decir que podemos decir también este texto al revés y podemos decir: el Espíritu es Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuánto lo creen? Póngase de pie. Levante sus manos ahí donde usted está. Oh, gloria a Dios. La ley dice que tenemos hora 15. Tenemos 1 hora, nos quedan 15 minutos. No queremos infringir la ley. Pero ¿sabía usted que en 15 minutos, en 1 segundo, el Espíritu Santo te puede transformar? Y cosas maravillosas pueden ocurrir en un pequeño lapso o en un gran lapso de tiempo. En Él no hay sombra de variación, dice Santiago. Él es el tiempo. No hay nada dentro ni fuera de Él. Él es todo y lo llena todo en todo, iglesia. Levante sus manos en esta mañana.
Dile: Espíritu Santo, si te he contristado en esta mañana, yo quiero que tú me perdones. Pídele perdón al Espíritu Santo si has pensado y te has asustado, has sentido miedo, temor. Dile a Él, porque en esta mañana dice la palabra en Tesalonicenses: Él va a consolar a los de poco ánimo, Él va a sostener a los débiles, Él los va a cuidar, iglesia. Tenemos a alguien que nos cuida y es el Espíritu Santo de Dios. Reciban la presencia de Dios en esta mañana. Reciban al Espíritu Santo de Dios. Sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay poder en la sangre de Jehová. Oh, Sharabai Candelebe, Shiharabai Sitere. Oh, Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. El Espíritu Santo y su sangre te limpian de todo pecado. Se limpio en esta mañana. Se libre en esta mañana. Toda enfermedad y toda dolencia ahora mismo es sanada. Recibe sanidad en esta hora. Si estás enfermo,